Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. En caso de que un trabajador le liquiden mal las cesantías que le fueron depositadas en el fondo, ¿dónde puede acudir? ¿Cuál es el tiempo que tiene para poder hacer el reclamo? Para responder esta pregunta, entonces, debemos hablar de nuestras cesantías. ¿Qué son las cesantías? El auxilio de cesantías. El auxilio de cesantías es una prestación social que corresponde al pago o al reconocimiento, digamos mejor, el reconocimiento de un mes de salario por cada año laborado o proporcional. ¿Sí? Ese salario que este trabajador va a recibir de forma proporcional cada año, no se le entrega directamente al trabajador ese salario, sino que ese mes de salario el empleador tiene la obligación de ir y consignarlo en el fondo de cesantías que el trabajador, perdón, haya elegido. ¿Sí? Entonces, estas cesantías, como prestación social, se deben de consignar en el fondo de cesantías a más tardar el 14 de febrero del año siguiente. El pasado 14 de febrero fue la última fecha que tuvieron los empleadores para consignar las cesantías del 2021. Recuerden que uno causa las cesantías del año y las paga en el año siguiente a más tardar el 14 de febrero. ¿Listo? Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si a un trabajador le liquidaron mal las cesantías? Resulta que sus cesantías, un ejemplo, le daban 1.200.000 y el empleador le consignó solamente 500.000 o solo 900.000. ¿Qué pasa? ¿Qué consecuencias o qué sanciones hay y a dónde puede acudir el trabajador? Cuando un empleador no consigna sus cesantías en el tiempo o las consigna de forma deficitaria, como ha dicho la Corte Suprema de Justicia, ¿sí? Se causa algo que se llama la sanción moratoria, y es que por cada día de retraso, el empleador deberá reconocer un día de salario a título de sanción, ¿sí? Entonces, listo, él consignó, pero consignó mal. Y la consignación mal genera esta sanción. ¿Listo? Entonces, tengan en cuenta esto. Si pasan 6 meses con esas cesantías mal consignadas bajo un valor que no es, genera esta, esta sanción moratoria. ¿Sí? Esta sanción está establecida en el artículo 99 de la ley, sí, en el artículo 99 de la ley 50 de 1990. ¿Listo? Entonces, ¿qué sanción se impone? Se impone la sanción moratoria, un día de salario por cada día de retraso. Se demoró 8 meses en arreglar el problema y en consignar bien las cesantías. Bueno, ya se causó 8 meses de salario a título de sanción moratoria. Tengan en cuenta eso. ¿Quiénes pueden verificar eso? Eso lo verifica el Ministerio del Trabajo, pero el Ministerio del Trabajo lo hace más como una policía. Es decir, el Ministerio del Trabajo lo que hace es como ir y verificar y sancionar en caso de que el empleador no cumpla, ¿sí? Pero él no va a ordenar pagar esta sanción al trabajador. Quien ordena pagar esta sanción a favor del trabajador es un juez laboral. Es decir, respondiendo a la pregunta de ante quién se puede acudir, este trabajador debe acudir mediante una demanda laboral ante un juez laboral, ¿sí? Es pidiéndole al empleador que le reconozca, perdón, al empleador no, pidiéndole al juez que le ordene reconocer al empleador la sanción moratoria, que equivale a X suma de dinero porque el empleador se demoró X tiempo en consignar de forma adecuada esas cesantías. Además, si no lo hizo, porque puede ocurrir, ¿qué puede haber ocurrido? Listo, el empleador consignó mal las cesantías, consignó 900 y era 1.500.000. Y pasaron 6 meses y en 6 meses el empleador corrige la situación. El daño ya estuvo, ya a los 6 meses estuvo mal consignada. Entonces el trabajador puede pedir la sanción moratoria por esos 6 meses que pasaron de mora sin pagar bien las cesantías. ¿Listo? Eso es un escenario. Y el segundo escenario es que el empleador nunca corrija eso y siga teniendo el error así.
el trabajador podrá demandar a futuro, ¿sí? Pidiendo que se corrija esas cesantías que no se corrigieron en este tiempo. ¿Listo? Y que todavía no se han corregido. Ahora, algo que revisa muy bien el juez en este tipo de procesos es la intención del empleador, la buena o la mala fe. Porque si se demuestra que hubo buena fe, hubo una situación que se salió pues completamente de las manos del empleador y por eso fue que ocurrió todo este tema de haber consignado mal las cesantías, pues entonces en ese caso no habría sanción moratoria. Un ejemplo, que el empleador hizo un pago y él envió bien el dinero y por cualquier situación, por el sistema o por algo que se salió de las manos de él, llegó mal el dinero, ¿sí? Se consignó mal el dinero. Él hizo bien todo, pero algo pasó y quedó mal consignado. Bueno, ahí estamos viendo que no es como tal una responsabilidad del empleador, ¿sí? En ese caso, los jueces revisan mucho el tema de la buena fe y si se ve ese actuar, pues entonces no condena a esta sanción. Entonces es importante tener en cuenta eso. Ahora, no es justificación, es que me quedé sin plata, es que la empresa está pasando por una situación económica difícil. No, ese tipo digamos que de argumentos no son considerados como, digamos, situaciones de buena fe, porque recuerden que el tener un trabajador, eso implica una serie de obligaciones de tipo económicas y eso es un recurso humano que nosotros tenemos que tener previsto y que no puede tener la excusa de que no me alcanzó la plata. ¿Listo? Bueno, todo eso lo revisa el juez para condenar o no a esa sanción moratoria. ¿Listo? Tengan en cuenta eso. Y finalmente, respecto a la pregunta de cuánto tiempo se tiene para reclamar, el trabajador cuenta con 3 años, esa es la prescripción que se tienen de los derechos laborales de 3 años desde el momento en el que se causó el derecho. ¿Listo? Es decir, a partir del 15 de febrero del año respectivo se tienen 3 años para acudir a un juez de la República y solicitar que se haga digamos que se cause esa sanción moratoria y se le pague esa sanción moratoria y además se consigne las cesantías como son, teniendo en cuenta que esa prescripción puede interrumpirse o puede, sí, de alguna forma interrumpirse con una reclamación y bueno, vuelve a empezar a partir del momento en el que se presente la reclamación y demás. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta esto. Tengan en cuenta, uno, que si yo consigno mal las cesantías, puedo ser acreedor a una sanción moratoria que es un día de salario por cada día de retraso. Dos, el trabajador para reclamar esta sanción moratoria debe de acudir a un proceso judicial ante un juez de la República. Los fondos no cobran esos intereses o esa sanción moratoria, eso lo debe cobrar el trabajador directamente por un proceso judicial en contra del empleador. Y tres, el trabajador cuenta con 3 años para iniciar la respectiva reclamación y tener derecho a esa sanción moratoria. ¿Listo?